Bueno, decíamos, Guillermo, que uno de los temas que hoy por hoy tiene a mal traer, aparte del gobierno nacional, aparte del caso CryptoGate, es el tema de completar los ministros de la Corte, ¿no? Con Lijo, que tiene votos de la comisión para hacer trato en el recinto, y con un García Mansilla, que ha sido designado en comisión, que asumió, que juró, y un Lijo que pidió licencia y no le otorgaron licencia. Es decir, una cosa bastante traída de los pelos. A mi criterio, ¿no? Lo preocupante es cuál es el nivel de seguridad jurídica y de confianza en cargos tan vitales para la democracia, para la República, como son integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a resolver sobre tu vida, tus bienes, en fin, todo lo que esto significa. El nombramiento en comisión, porque por decreto el presidente designa por decreto, pero con acuerdo del Senado, ¿no? Pero en este caso, con ministros de la Corte a plazo fijo. Vamos a ver si nos ayudan a pensar con Carlos Caballero Martín y Francisco Funes. Berenjenal, a ver cómo se hace en términos docentes para explicar. Yo primero le voy a dejar de hablar a Carlos, a quien considero un amigo y un profesor, y agradecerle a usted la invitación y suerte en este nuevo ciclo del programa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo calificás este momento? Un mamarracho. Mamarracho. Totalmente. Primero, ¿por qué el presidente quiere nombrarlo al hijo, insiste con Lijo y quiere nombrarlo al hijo cuando uno de los tipos más desprestigiados de la justicia argentina? Con más pedido de jury, enjuiciamiento y denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Eso es la primera. La segunda, ¿por qué el hijo no quiere renunciar? Ahí está el secreto de todo. Quiere decir que en ese juzgado hay cosas tan importantes que hay que jugar con red. O sea, yo estoy un año y vuelvo para atrás. Y es lo que no aceptó la Corte. La Corte, con el caso de García Mansilla no tenía cargo en la justicia, llega limpio por ese lado, y en el Poder Ejecutivo se enoja. ¿Y qué quieren? ¿Un Poder Judicial adicto? Porque lo propusieron a García Mansilla, ¿creen que le iba a votar todo a favor? Francisco. Yo comentaba que, esto sabe más Carlos que yo, Enrique Santiago Petracchi decía que uno se convierte en cortesano cuando falla en contra de quienes lo propusieron por el fallo, esa resolución en que se le denegó la licencia al hijo. Yo creo que realmente esto es un enchastre institucional. Y es una lástima porque, a diferencia de lo que pasó con el decreto 8315 de Macri, acá se siguieron todos los pasos previstos constitucional e institucionalmente. Los dos fueron al Senado, los dos sufrieron las críticas que propuso el decreto 222 del 2003, los dos estuvieron 9 horas en el Senado cada uno, contestaron todas las preguntas, fueron a la comisión, se trató el pliego de Ariel Lijo y pasó por un voto al recinto. Lo que pasa es que cuando se iba a tratar en el recinto, saltó el problema de CryptoGate y bueno, y ahí quedamos. O sea que íbamos todos institucionalmente para lograrlo. El presidente, para mí, en una mala lectura del artículo 99-19, en una ventanita de 4 días, nombra en receso, para mí de manera inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, digo del 94 para acá, del 94 para atrás, aunque no nos guste, no todo lo que no nos gusta es inconstitucional, uno podría decir, bueno, no es deseable, pero es tolerable. Pero el 94 para acá, desde mi lectura, no es ni tolerable. Justamente uno de los argumentos de la reforma fue atemperar el presidencialismo y mejorar la justicia. Dos objetivos o leitmotiv de la reforma 94. De esta manera, ni se atempera el presidencialismo, es más, se le deja nombrar por decreto y se le avala y se le toma juramento a un ministro de la Corte, aunque sea en comisión, y no se afianza la justicia, como dice el preámbulo, desde mi punto de vista. A ver si me ayudan a explicarle allí, ¿no? al televidente que nos está siguiendo. Guillermo decía, van a resolver sobre la vida, los bienes, y de aquí a mucho tiempo. ¿Qué puede llegar a pasar, ¿no? ¿Por qué se habla de inseguridad jurídica? Expliquémoslo, Carlos, así de manera pedestre. La inseguridad jurídica es por eso, porque lo que pretende el Poder Ejecutivo es tener una Corte que le responda políticamente, ¿no es cierto? Eso no pasó nunca, porque al revés, esto hizo al revés lo que hizo Macri. Macri presentó el pedido en comisión de entrada
Este lo presentó de último, faltando 4 días, como decía Francisco. De todas maneras, yo discrepo con lo que se dice de la atenuación del poder presidencial, porque lo que hicieron en el 24 fueron agrandar el poder presidencial. Le dieron la reelección, Sí. le dieron los decretos de necesidad de urgencia, le dieron la promulgación parcial, le dieron el poder ejecutivo, pero un poder que ahora lo estamos... Sí, Lo que, coincido plenamente. El objetivo era atenuar. el objetivo era el Claro, título que después- pusieron. Sí, el después- título que pusieron. Después vino el festival de los decretos de necesidad de urgencia. Y mirá lo que estamos las pagando facultades- ahora. Facultades delegadas del presidente. Es decir, hoy el presidente gobierna por decreto. Sí, 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 Tal sí, cual. sí. ¿Eh? Pero se da un decreto para él mismo. Se dio un decreto para él mismo para tener permiso para salir del país. Un decreto de necesidad de urgencia. Se dio un decreto, se va a dar un decreto, si manda el decreto ahora, con el Fondo Monetario Internacional para autorizarse él mismo a firmar el convenio con el fondo. Gameteando la ley Guzmán. Claro. Pero, o sea, bueno, aparte, en ninguno de los casos está la emergencia que pide la Constitución. Ahí ¿no? está, ahí está. Pero acá hay un proceso de desconstitucionalización muy grave. Sí, yo comparto lo que dice Carlos y es muy parecido a lo que pasa con los DNU, porque los DNU, la lectura correcta es que están prohibidos. Lo que pasa es que en Argentina ese salvo, como bien dice Carlos, y los usos que hacen los distintos poderes ejecutivos, salvo razones de necesidad de urgencia, que las juzga y las ameritúa el mismo que dicta el decreto. Claro. Con lo cual se utiliza lo que es excepcional se vuelve normal. En definitiva, yo pienso, a lo mejor Carlos tiene otra visión, el mal de todo esto que hemos pasado del presidencialismo hegemónico al hiperpresidencialismo y actualmente ya al ultrapresidencialismo, que ni siquiera es motosierra, ya es topadora, se lleva todo puesto. Ahora, ¿no hay una corresponsabilidad de los legisladores? Porque el Congreso no sesiona. El Congreso está anestesiado, está dormido. Está dormido el Está Congreso. dormido. Mira, yo le mandé a 2 legisladores nacionales por nuestra provincia una idea que era un buen proyecto, que para los jubilados, ¿no es cierto?, ese bono que le dan, que es pagarle en negro y es darle una propina, lo incorporasen al haber. Hoy esos 70 millones que dan estarían en 120 actualizados, porque lo dan para no actualizarlos. Ninguno me contestó. Y mirá que tenía ahí una materia prima electoral que tanto le gusta, como para hacerse... ¿Y por qué hay perdone que insista en esto, en inseguridad jurídica? ¿Algunos de los fallos que eventualmente pudieran llegar a dar con la incorporación del hijo de García Mansilla podrían reputarse, podrían objetarse? Y es lo que se teme por la insistencia sobre el hijo. Sino que ellos tenían pensado una mayoría, Lijo, Lorenzetti y García Mansilla. Pero ahora el asunto, no sé si va a ser así, por más que entre el hijo, no sé si va a ser así. Sí, yo además lo veo, lo que vos preguntabas, Osvaldo, de la seguridad jurídica, vos pensás, ¿quién va a venir a invertir una moneda acá cuando a lo mejor García Mansilla es destituido por 37 votos la semana que viene por el Senado? Entonces tuvo a lo mejor 15 días en la Corte Suprema. Es poco serio esto, es un tembladeral la Corte, digamos. Lo que debería ser el organismo, es el organismo, el último intérprete de la Constitución y el guardián de la Constitución, que es la Corte. Algunos lo dicen una asamblea constituyente en sesión permanente, porque interpreta la Constitución. Fíjese usted cómo no sabemos con cuántos miembros va a estar, digamos, si van a necesitar de conjueces, cuánto va a durar García Mansilla, si le van a aprobar el pliego, si se va a aprobar el pliego del hijo. Esto espanta inversores como locos, esto, digamos, ataca, como usted dice, la seguridad jurídica. Y otro día salió alguien con una idea novedosa. Dijo, bueno, hay que retirar el pliego del hijo y poner una mujer. ¿No es cierto? Y yo tengo una mujer que tiene un pensamiento afín al gobierno, ya de entrada ya la embarró, que es la señora, la viuda de Nisman, Arroyo Salgado, Sí. que es una mujer formada, que tiene buena imagen, pero ya la pillaron de entrada. Cuando te dice un pensamiento afín al gobierno, ahí empieza el proceso de inseguridad jurídica. Sí, y además no se puede, también estamos en una, desde mi punto de vista, una inconstitucionalidad por omisión, porque al menos uno de los dos, para mí los dos, pero al menos uno de los dos debe haber sido mujer. Acá va una corte, eventualmente, si todo prospera, son una corte de 5 varones. Entonces se viola el 75, inciso 22, que está el convenio contra la prohibición de discriminación, contra cualquier forma de discriminación contra la mujer. Bueno. Proceso de reforma de la Constitución de la provincia. Carlos entró diciendo, cuanto menos toquen la del 62, mejor será. No, yo creo, por ejemplo, está Quilibarda, que está en una posición extrema, Sí, Felipe dice que que no hay que tocar. No hay que tocar nada. Yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir.
Uno, por ejemplo, la constitución de la Cámara de Diputados, Claro. ¿no es cierto?, que la autonomía municipal, hay varias cositas que corregir, pero cuando menos se toque mejor, porque tenemos una muy buena constitución y hecha por hombres que eran políticos con una extracción, no de estadistas, quisiera yo, pero de hombres de Estado que sabían lo que hacía. Ahí estaba Tesio, ahí estaba Luciano Molinas, ahí estaba Martínez Remonta, ahí estaba Gómez Machado, ahí estaba el propio Quilibarda, que había sido el más joven, estaba Decio Ula. O sea, había un conjunto de gente que pensaba y sabía lo que quería. Pero ahora no sé, porque no hay que ver los debates a ver qué piensan. Claro, ahora, pregunto, ¿no? Porque la Constitución se reforma en 42 artículos, no se reforma, Sí. está acotada, ¿no? Limitar la reelección de los legisladores, ¿no está bien? Establecer el Consejo de la Magistratura con carácter constitucional, ¿está bien? ¿Está bien? Yo quiero decir dos cosas Porque al respecto. cada gobierno que llega dice, no. Por decreto, ahora no, por decreto ahora, se reforma. no, respecto del orden de méritos, no. Ahora es sin orden de mérito. Por decreto. Claro, es decir, Yo le digo, primero una cuestión, la etapa preconstitucional de la reforma ya se cumplió bien, más allá que a mí me hubiera gustado más consenso en diputados. Bueno, se aprobó en diputados, se aprobó en senadores, está legalmente perfecta. Va a tener mucho que ver, haciendo una analogía con la del 94, quién la maneja y quién la presida. Desde mi punto de vista, Eduardo Menem la manejó bien en la del 94 con un espectro ideológico muy amplio, lo manejó muy bien y eso también influye mucho en el éxito de la convención. Y después una cosa que quiero advertir, guarda con lo de la autonomía municipal, porque está muy bien y está en la Constitución Nacional, pero hay algunos proyectos que se han visto en algunos centros urbanos en la provincia de Buenos Aires como una manera de cargar con más impuestos o con más gravámenes a los ciudadanos, que me parece que no es la idea de la autonomía. Entonces hay que tenerlo bajo una lupa y un control muy especial desde mi punto de vista. Con respecto a la ley de declaración, tiene dos errores totalmente graves. a ver. Y el primero, que renuncia a su facultad de decir cuándo se reúne la convención. Es la primera ley que le delega en el gobernador una facultad propia que dice dentro de un año, o sea, vamos a elegir constituyentes que no sabemos cuándo se van a reunir. Sí. La segunda, todas las elecciones, inclusive la del 49, de elecciones para convencionales constituyentes, fue un acto exclusivo y excluyente de otra elección. Aquí se hace en forma paralela con las PASO, que son municipales en este momento, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, nada está hecho ingenuamente acá. Todo está hecho ¿para qué? Para que toda esa lista que integran las PASO puedan que es el que más tiene el gobierno, ¿cierto? El oficialismo, puedan motorizar también la lista de O los sea, que 50. hacer más política que constitucional. Claro, entonces, porque vos vas a discutir, fíjate vos. Sí. Yo digo al senador Gramajo, que fue muy informado, los pozos negros de tostado con los derechos de la cuarta generación. Eso va a ser la confusión del debate. Carlos, la vez pasada te preguntaba, ¿no? Y se lo pregunto a Francisco. ¿Qué expresa el gobernador cuando dice esta constitución, esta nueva constitución, se va a terminar, no va a haber cláusulas garantistas? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Yo creo que más se refiere a la escuela zafaroniana un poco, eso, pero no hay cláusula garantía. O sea, garantías tiene que haber, hay declaraciones, derechos y garantías. Vos tenés una garantía que es la inviolabilidad del domicilio, por decirte una cualquiera, ¿qué la va a sacar? Un proceso justo. Debido proceso. Debido proceso. La va a Parece que sacar. tiene que ver más con el tema, yo lo interpreto por el tema de la seguridad, Sí, y por todo lo ahí que tiene viene. que ver con el sistema penitenciario. Bueno, a él le gusta ese tema también, al gobernador, fue ministro de Seguridad, ¿no es cierto?, de gobiernos anteriores, y creo que por ahí enfoca el asunto, pero no tiene ningún. Lo mismo que los senadores. O sea, los departamentos que van a elegir, en su mayoría van a salir senadores, en su mayoría, convencionales constitucionales. Entonces, ¿por qué? Porque el de Reconquista nunca va a estar representado. ¿Y qué cláusula le van a poner que le vaya a favorecer la Reconquista? Yo creo que, siguiendo un poco la línea de Carlos, es por ahí pensada, después veremos cómo se maneja la Constitución, pero es pensada más para la política que para la gente, para el ciudadano. Ajá. Sí, sí. Eso es un poco una falla que ha tenido. Por ejemplo, se dice que se va a tratar el tema de los derechos de usuarios y consumidores, pero no se dice que los entes reguladores dependan de la legislatura
y tengan cierto alcance de jurisdicción administrativa, es decir, para dar una respuesta concreta y rápida al usuario o al consumidor que se queja de algo. Entonces está por ahí medio pensado de la política, y yo creo que en una charla vos te dije, Guillermo, vamos a ver antes que saliera la ley de reforma, si tocan la unicameralidad o bicameralidad. Se decía que no tocan la bicameralidad y eso obviamente no se tocó. no entra en debate, ¿no? Obviamente Pero ¿qué piensan también de otro fenómeno que se da paralelamente a lo que decía Carlos, la confusión de políticas en boletas que van junto con los candidatos comunales, con la aparición de los outsiders de la política, ¿no? También no deja de ser otro fenómeno que se Bueno, hay está un dando. fenómeno que hoy vale más la popularidad que la capacidad. Esto es importante decirlo. Por eso vienen los outsiders de la política, ¿no es cierto? Figuras televisivas, periodísticas, de cualquier lado, deportiva. Ya viene de antes, ¿no? Esto comienza con el proceso de Menem. Y Reutemann es un caso. Reutemann, Palito Palito Ortega, otro caso. el soldado Chamamé no alcanzó a Scioli, alargar la candidatura. Scioli también. Scioli, o sea, esto ya empezó. Y bueno, acá lo profundizamos, ahora lo llevamos a la provincia, ¿no? Bueno, Reutemann fue 2 veces gobernador. La revisión está, no está la revisión Sí, seguida, no está la revisión seguida, la revisión está. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Muy amable. Un gusto. Establecemos aquí nuestra última pausa, enseguida retornamos.